Francisco Ochoa, soy residente de tercer año. Vamos a iniciar hablando acerca de la epidemiología de este tipo de complicaciones, acerca de esta cirugía que pues es algo que es muy de primera mano en nuestra práctica diaria como cirujanos y pues en nuestro entorno también es muy común que nos toque realizarla. En Estados Unidos se practican más de 110.000 traqueostomías anuales con una incidencia general de complicaciones cercana al 40 al 50%, que para nada es despreciable. Y de ese 50%, el 1% de esas complicaciones son categorizadas como catastróficas, es decir, que acercan al paciente a una mortalidad del 85 al 90%. Estas complicaciones de las traqueostomías representan la quinta tasa de readmisión al siguiente mes postquirúrgico y también componen una... ¿Sí? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Bueno, representa la quinta tasa de readmisión a los 30 días postquirúrgicos y cerca del 90% de las complicaciones catastróficas de las traqueostomías se van a presentar en un tiempo mayor a la semana de realizado el procedimiento. Esto es importante porque nos permite más o menos establecer un tiempo prudente de vigilancia y de seguimiento a los pacientes, ya sea en el ámbito hospitalario, el paciente que lo requiera o los pacientes a los cuales se les permite un egreso o una salida de la institución con la traqueostomía. Hablando de la clasificación de las complicaciones, pues de acuerdo a la literatura que se revise, pues vamos a encontrar diferentes clasificaciones en base al tiempo de aparición de las mismas. Se pueden dividir en complicaciones precoces, cuando se dan en un tiempo menor a 7 días, o tardías, cuando se dan a partir del octavo día, incluso posteriores meses o años después de la realización del procedimiento quirúrgico. Dentro de las complicaciones precoces podemos encontrar la obstrucción de la luz de la traqueostomía, neumotórax, sangrado e infecciones. Y dentro de las tardías, la estenosis traqueal y malasia, la fístula traqueoarterial o la fístula traqueoinnominada, disfonía, afonía y la fístula traqueoesofágica, dentro de estos dos grandes grupos. Estos las podemos encontrar principalmente en la cirugía abierta. En cuanto a las traqueostomías percutáneas o las dilacionales, podemos encontrar que se pueden subdividir en categorías como perioperativas, complicaciones durante la canulación y complicaciones tardías. Dentro de las perioperativas podemos encontrar complicaciones menores y complicaciones mayores. En las complicaciones menores resalta el sangrado, que generalmente es un sangrado que se da en capa por laceración o sección, punción de vasos venosos de pequeño calibre, que generalmente se controlan con presión local o, en dado caso, con la administración de energía. La punción de la pared traqueal posterior, extubación accidental, punción del tubo orotraqueal que se realiza durante el acto quirúrgico, enfisema subcutáneo, hipotensión, fuga de aire y dificultad al momento de la colocación de la cánula de traqueostomía. Dentro de las complicaciones mayores podemos encontrar desajuste en el tubo endotraqueal, sangrado que requiere exploración, conversión a traqueostomía quirúrgica, neumotoras a tensión, un falso pasaje de la traqueostomía, que es generalmente cuando nosotros al momento de realizar la colocación o la canulación, se inserta el tubo de traqueostomía no en la luz traqueal, sino en los tejidos pretraqueales o en los tejidos blandos del cuello y nos da una falsa sensación de canulación y es donde vienen las otras complicaciones como enfisema subcutáneo, neumomediastino, etc. Otra de las complicaciones que se presentan durante la canulación puede ser un sangrado que puede o no presentarse o controlarse con medios locales o en dado caso veremos que la principal causa de sangrado por traqueostomía que requiere intervención son las fístulas traqueoinnominadas, que de ellas hablaremos un poco más a fondo durante el transcurso de la charla. Las infecciones que pueden representarse con celulitis, traqueitis,
las fugas de aire que pueden provocar un enfisema subcutáneo, etcétera. Y dentro de las complicaciones tardías, cambios en la voz, ronquera persistente, problemas cosméticos, dentro de los cuales lleva la bandera la fístula traqueocutánea, de la cual también hablaremos un poco más adelante, las complicaciones mayores que ya se descubrieron y las estenosis traqueales. A lo largo de la charla, pues quise traer las complicaciones que generalmente nosotros vamos a tener que abordar en nuestro ámbito quirúrgico y las quise dividir como en las catastróficas o las que amenazan la vida del paciente de manera urgente y catastróficas o emergentes y las complicaciones urgentes. Entonces, de ese modo vamos a ir desarrollando la charla. Iniciaremos con las complicaciones catastróficas o emergentes, dentro de las cuales la más común o la que se presenta con mayor asiduidad en los servicios de urgencia es la decanulación de la traqueostomía. Esta va a presentar una incidencia variable del 0,3 al 15%, de acuerdo a múltiples factores, dentro de los cuales resaltan los factores inherentes al paciente. Esta decanulación de la traqueostomía es mucho más preocupante dentro de la primera semana postquirúrgica porque recordemos que la literatura menciona y a partir del séptimo octavo día es que se puede presentar un estoma maduro y un tracto traqueocutáneo mucho más permeable. Entonces, todas las decanulaciones que se presenten durante la primera semana del postquirúrgico de la traqueostomía, pues el manejo pues se va a dificultar, va a ser mucho más engorroso para el paciente porque va a requerir de mucho más instrumentos, de mucho más herramientas para poder resolverlo en el servicio de urgencia. Las decanulaciones son mucho más frecuentes o presentan un mayor riesgo en los pacientes a los cuales se les practica traqueostomías percutáneas. Y dentro de los factores de riesgo se presentan los cambios en el estado mental que provoquen estados de agitación en el paciente, lesión cerebral traumática, aumento de las secreciones traqueales que puedan conducir a un desplazamiento de la cánula de la traqueostomía hasta el punto de la decanulación, un cambio reciente de la cánula de traqueostomía, aumento del grosor del cuello y las edades pediátricas. Entonces aquí traemos un pequeño algoritmo de manejo que propone la literatura que se revisó o específicamente las clínicas quirúrgicas de Norteamérica, en las cuales nos los divide o en las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta como piedra angular al momento de recibir al paciente, hacer la pregunta de oro, le llaman ellos. ¿Hace cuánto tiempo le practicaron la traqueostomía? Y desde hace cuánto tiempo se decanuló la traqueostomía. Estas son dos preguntas que se le tienen que hacer al paciente porque de acuerdo al tiempo postoperatorio que el paciente tenga, asimismo podremos darle el manejo de manera más segura y teniendo en cuenta el tiempo en que el paciente lleva decanulado, pues asimismo podremos establecer básicamente la urgencia del cuadro. Es decir, igualmente valorando el estado clínico del paciente, si presenta datos de disnea, hipoxia, etc. Entonces, si el paciente tiene una traqueostomía menor o igual a 7 días o con un postoperatorio menor o igual a 7 días, inicialmente lo que tenemos que hacer es preoxigenar a nuestro paciente. Y si está con una traqueostomía menor o igual a 7 días, lo que debemos hacer es intentar la recanulación, pero bajo visión directa. Esto se puede conseguir con diferentes métodos. Primero, si se tiene a la mano o los centros de primer nivel en Estados Unidos, generalmente en los servicios de urgencia tienen a la mano para realizar exploración endoscópica de la vía aérea o en su defecto tienen fibra óptica por el cual se puede explorar directamente el estoma de la traqueostomía. Bajo visión directa se puede hacer la recanulación. Si el paciente tiene una traqueostomía mayor de 7 días, se debe intentar recanular directamente con una cánula de igual calibre o en su defecto con una de un calibre inmediatamente menor. Si el paciente
se recanula o por lo menos da la sensación de recanulación sin la visión directa, esta se tiene que obligatoriamente confirmar, es decir, por medio de vía endoscópica o por medio de fibra óptica, se tiene que confirmar a través del estómago por vía orotraqueal la adecuada colocación de la traqueostomía. Si bajo ninguna circunstancia el paciente es posible recanular, se tiene que realizar una intubación orotraqueal. Es lo que nos dice la literatura en cuanto al abordaje de las decanulaciones de la traqueostomía. En su defecto, si esto, o sea, si no se cuentan con los medios, si no tenemos cómo corroborar bajo visión directa, si no podemos tener a la mano la fibra óptica, si no tenemos cómo verificar ese adecuado paso de la cánula nueva de traqueostomía, pues el paciente es candidato a llevarse nuevamente a cirugía y se evaluará o se tratará como un paciente, como una nueva traqueostomía. En cuanto al paso, a la siguiente complicación de la cual hablaremos, son las obstrucciones de la traqueostomía, las cuales se pueden presentar por múltiples etiologías, dentro de las cuales encontramos las secreciones secas, los tapones mucosos, sangre coagulada a través de la luz de la traqueostomía, el pinzamiento de la pared posterior de la tráquea al momento del paso de la cánula. Puede existir un pinzamiento con la pared posterior si ésta se introduce o se lacera durante la canulación, acumulación de tejido de granulación o granulomas o cierta estenosis del estoma traqueal y el desplazamiento de la traqueostomía hacia una luz falsa, que puede ser en los tejidos pretraqueales o en los tejidos blandos de la región cervical anterior. Dentro de los factores de riesgo para las obstrucciones de la traqueostomía tenemos un tubo de traqueostomía pequeño, es decir, una mala elección del tubo de traqueostomía, un tubo de traqueostomía con cánula única, que son los que generalmente se obstruyen. Recordemos que existen cánulas de traqueostomía que son o de cánula única o de doble cánula. Y los cuidados deficientes en la traqueostomía son los típicos pacientes a los cuales no les hacen una buena terapia respiratoria, no le hacen aspiración de las secreciones, un paciente que no moviliza adecuadamente las secreciones, etcétera. En cuanto a la obstrucción de la traqueostomía, igualmente lo primero, oxigenar a nuestro paciente, verificar de que se puedan mantener niveles aceptables de saturación de oxígeno. Generalmente recomienda la literatura que por encima de 90%. Y lo primero que se debe hacer al llegar el paciente al servicio de urgencia es retirar todos los dispositivos externos. Por dispositivos externos me refiero a que cánulas de fonación, tapón de fonación, perdón, tapón de decanulación o sistemas de humidificación del aire. Si el paciente también presenta una cánula de traqueostomía de doble cánula, tenemos que retirar, si está presente, retirar la cánula interna. Esto con la finalidad de que si la obstrucción o el tapón o lo que se presente está directamente relacionado con la luz de la cánula interna, pues resolveríamos el cuadro obstructivo y el paciente pues se le resolvería igualmente el cuadro por el cual acudió al servicio de urgencia. Si ya se hizo todas estas maniobras y el paciente aún presenta datos de dificultad respiratoria, ansiedad, datos de hipoxia, lo primero que se debe hacer es aplicar succión a través de la traqueostomía. Si la sonda de succión pasa completamente hasta la tráquea, pues evidentemente la succión soluciona el problema y pues se monitoriza al paciente hasta que presente unos valores normales de saturación y de frecuencia respiratoria. Si la succión no pasa, es decir, hay una obstrucción que impide el paso de la sonda de succión a través de la luz de la traqueostomía, o si por medio de la succión no se logra resolver la obstrucción, lo que se debe hacer como primera medida es desinflar el manguito o el balón de la cánula de traqueostomía. Esto que con la finalidad de posteriormente permitir el intercambio de aire a través del estómago de la traqueostomía y las paredes de la tráquea. Y si una vez realizada esta maniobra aún el paciente persiste, se debe remover la traqueostomía
e iniciar la ventilación de cualquiera de las dos maneras. Una de las maneras y la que más recomiendan la literatura es tomar una gasa, obstruir o cerrar el estoma de la traqueostomía y aplicar ventilación con presión positiva con máscara, así como se ve en la imagen de la izquierda. Si existe alguna contraindicación o que impida esta maniobra, también se puede realizar la ventilación con presión positiva a través del estoma de la traqueostomía. Esto se hace por medio de, se puede emplear una máscara pediátrica o, en su defecto, una máscara laríngea. Refiere a la literatura que se puede usar, aplicar la presión positiva y pues valorar la posibilidad de llevar el paciente a la realización de una traqueoscopia por medio de una traqueoscopia endoscópica o por medio de fibra óptica ya en salas de cirugía para valorar una posible resolución quirúrgica del cuadro obstructivo. Otra de las complicaciones, y quizá la más temida de todas, son las complicaciones hemorrágicas catastróficas. Se dice que la hemorragia complica hasta el 5% de todas las traqueostomías y que las hemorragias que se presentan en las primeras 48 horas postquirúrgicas se deben principalmente a problemas técnicos durante el acto quirúrgico, ya sea por punción, lesión de vasos venosos, y es una hemorragia que va a ceder a la aplicación de presión o sí, principalmente a la presión del sitio quirúrgico. Ya posterior a 48 horas se debe sospechar de una fístula tráqueo-innominada. Es una complicación que es infrecuente. La relaciona la literatura con una incidencia del 0,1 al 0,7%, pero que tiene una mortalidad del 90%. Es una complicación que tiene que estar siempre en la mente del cirujano, ya que es algo que no da mucha espera al tratamiento y que generalmente avisa. Presenta algo que se llama evento centinela o sangrado heráldico, que hasta el 50% de los pacientes que desarrollan una fístula tráqueo-innominada van a desarrollar este evento centinela o sangrado heráldico. ¿Cuál es el pico de incidencia de la hemorragia por fístula traqueoinnominada? Generalmente se da dentro de las 3 semanas posteriores a la traqueostomía. Entonces, esto nos obliga a estar muy pendiente del paciente, haciéndole seguimiento y pues valorando este evento centinela o sangrado heráldico, que es el paso 1 de las hemorragias masivas por fístulas traqueoinnominadas. ¿Cómo se vería un evento centinela o un sangrado heráldico? La literatura lo refiere como un sangrado en capa abundante a través del estómago a la traqueostomía, o que el paciente realice episodios de hemoptisis masiva durante el periodo postquirúrgico. Entonces, una vez un paciente realice eso, existen mucha controversia entre si el paciente da chance de realizar algún tipo de estudio diagnóstico o si el paciente debe pasar de una vez a la sala de cirugía para resolver el manejo. Dentro de las opciones diagnósticas, si el paciente o el estado hemodinámico del paciente lo permite, y si la alta sospecha clínica lleva al cirujano a pensar en que su paciente pueda estar cursando con una fístula tráqueo-innominada, pues se pueden tener a la mano la realización de una tomografía con reconstrucción en 3D, que lo podemos ver en las imágenes de la izquierda y del centro de la pantalla. En la imagen de la izquierda, con la cabeza de flecha, podemos ver la arteria innominada que está adosada, o que está muy en cercanía, casi en contacto íntimo con la tráquea, que es la que se señala con la flecha, y ahí podemos ver la luz traqueal y la imagen de la cánula de la traqueostomía, donde se ve muy adosada la pared posterior de la arteria con la pared anterior de la tráquea. Igualmente, en la imagen del centro, en una reconstrucción tridimensional de la angiotomografía, se puede ver cómo posterior al manubrio external se evidencia la variante anatómica de una arteria innominada alta, lo menciona en la literatura, y que este paciente es un paciente de muy alto riesgo al momento de la realización de la traqueostomía. En la imagen de la derecha de la pantalla podemos ver una angiografía en la cual podemos evidenciar el tubo que está
el tubo anillado que se estableció para el control de la hemorragia, el cual se realizó la intubación por medio del estoma de la traqueostomía. Y en la angiografía se evidencia, en donde está la cabeza de la flecha, el contacto directo que existe entre el tubo que está por la traqueostomía, con el cual se inició la maniobra de rescate, y la pared posterior del vaso. Y aquí vemos posteriormente, después de la realización de la embolización con los vascular coils, que le llaman, la embolización de la arteria innominada para el control del sangrado del paciente. Igualmente aquí tenemos otras imágenes donde se evidencia las tomografías con el contraste, donde se evidencia el completo contacto que existe entre la tráquea y la arteria innominada, que junto con los factores de riesgo que dentro de los cuales se encuentran la excesiva insuflación del manguito, puede conducir al desarrollo de una fístula traqueoinnominada en estos casos. La broncoscopia nos puede acercar a un diagnóstico, pero la literatura menciona de que generalmente estos pacientes con la alta sospecha clínica, y no se recomienda tanto la realización de la broncoscopia, porque se recomienda de una vez el manejo quirúrgico. Entonces, dentro de los estudios, pues podemos echar mano de estos que encontramos. Dentro de los factores de riesgo, podemos encontrar un tubo de traqueostomía con balón. Recordemos que podemos tener tubo de traqueostomía con o sin balón. Uno de los factores de riesgo es que tenga balón y una alta presión de ese balón. Además, una ubicación baja de la traqueostomía, o sea, cuando se toman los populares traqueostomías XL o las traqueostomías largas, es un factor de riesgo también para fístula traqueoinnominada. La variante anatómica que ya les mencioné de la arteria innominada, que es alta, generalmente esta arteria innominada debería pasar o pasa por alrededor del octavo, noveno anillo traqueal. En las variantes anatómicas en las cuales esta se presenta alta, pues la podemos encontrar 2 o 3 anillos traqueales por encima, que representando el alto riesgo para la realización de la traqueostomía. Otro de los factores de riesgo es el movimiento excesivo del cuello y una infección subsecuente a traqueostomía. Este factor de riesgo es importante porque si se presenta un cuadro infeccioso posterior a la traqueostomía, puede conducir a que el proceso inflamatorio que se da entre las paredes de la tráquea, y en conjunto con otros factores de riesgo como las variantes anatómicas y la alta presión del manguito, pueden conllevar a la realización de la fístula, y posteriormente, durante la reparación quirúrgica, se puede conducir también a una mediastinitis por el mismo proceso infeccioso, que va directamente relacionada con la vía de abordaje que ya hablaremos más adelante para la corrección de la fístula. En cuanto al manejo, el manejo debe ser inmediato porque es una hemorragia que es exsanguinante, es masiva, y pues exige el máximo de atención, concentración y pericia por parte del cirujano. Lo primero que se debe hacer, si el paciente presenta un sangrado por fístula traqueoinnominada, es retirar la traqueostomía con el dedo, que es la maniobra que ustedes ven representada con la imagen que se encuentra a la izquierda. Retirar la traqueostomía con el dedo, tunelizar y disecar el espacio pretraqueal hasta que con la mano nosotros palpemos la arteria innominada y realizar una compresión digital contra el manubrio esternal. Esa maniobra pues es una de las maniobras que ellos refieren como la principal maniobra de salvamento de estos pacientes. Y así, con el dedo presionando la arteria contra el manubrio esternal, subir al paciente inmediatamente a cirugía para realizarle una esternotomía media. ¿Qué otras alternativas hay? No retirar la traqueostomía, sino insuflar el balón hasta 50 milímetros de mercurio, o sea, la máxima capacidad de insuflación del balón, de modo de que este mismo balón nos sirva como taponador de la arteria, si este es lo suficientemente largo para producir el taponamiento de la arteria, y una vez más llevar inmediatamente al paciente a salas de cirugía para realizar el procedimiento de la reparación y
de la reparación y consecución del salvamento del paciente. Otra de las maniobras que se tiene es que si el paciente ya tiene más de 7 días, se puede intubar con un tubo endotraqueal a través del estómago. Esto nos permite o nos da una mayor maniobra o una consecución de alcanzar de manera más fácil la longitud que necesitamos para llegar hasta la arteria y nuevamente hiperinsuflar el balón hasta tal punto de que logramos controlar el sangrado y nuevamente llevar al paciente a salas de cirugía. Si estas maniobras no se pueden realizar, entonces toca retirar la traqueostomía, intubar al paciente por vía oral y realizar nuevamente la maniobra de hiperinsuflación y además, si se puede conseguir también compresión manual y prácticamente correr con el paciente a salas de cirugía para el manejo definitivo. Entonces, ¿cuál sería el manejo definitivo? Estos pacientes que presentan estas fístulas traqueoinnominadas son pacientes candidatos a la realización de una esternotomía media. Esta es el abordaje que nos va a permitir la mayor exposición o la exposición que nosotros básicamente necesitamos para esta cirugía. Entonces, una vez alcanzamos o identificamos la arteria innominada o la arteria brachiocefálica, se debe realizar el pinzamiento proximal y distal, como se aprecia en la imagen que está totalmente a la izquierda de la pantalla. Algo a tener en cuenta es que generalmente la vena innominada se encuentra justo cruzando anterior al sitio donde nosotros debemos realizar los pinzamientos. Entonces, como lo ven en la imagen, lo primero que se debe hacer en estos casos, porque también existen variantes anatómicas donde no representa obstáculo o no obstaculiza el campo quirúrgico que en ese momento nosotros necesitamos, es rechazarla, ya sean con bandas quirúrgicas, vasculares o con algún tipo de separador. Se rechaza y se procede a realizar el pinzamiento distal y proximal de la arteria innominada. Posteriormente, la parte que está en íntimo contacto con la tráquea o la parte que está afectada se debe resecar y una vez resecada se debe realizar la sutura, ligadura o en su defecto se puede utilizar suturas lineales o suturas mecánicas para realizar el grapado de los cabos distales y proximales de la arteria innominada. La literatura menciona de que dentro de las series de casos o los reportes de casos que se han presentado no existe diferencia entre realizar un grapado quirúrgico o realizar la sutura de los cabos de la arteria si se hace en manos expertas. Entonces, pues no hay aún evidencia que recomiende una técnica sobre la otra. Igualmente, tener en cuenta de que después de esta maniobra puede existir un cierto riesgo de accidente cerebrovascular, pero este riesgo es bajo y pues en la evaluación del riesgo-beneficio que representa el paciente, pues se avala totalmente la realización de la maniobra. Igualmente hay que tener mucho cuidado y apoyarse mucho con anestesiología, ya que es pertinente colocar una línea arterial radial izquierda que monitorice la presión arterial y un acceso venoso de gran calibre en las venas femoral o subclavia derecha en el caso de que nosotros no tengamos certeza de que hayamos ligado la vena innominada. Si nosotros no tenemos certeza de que al momento de rechazar la vena o en la premura del acto quirúrgico no se rechaza adecuadamente la vena y esta se liga, pues la precaución de siempre tener un acceso venoso de gran calibre, ya sea femoral o subclavio, ante el riesgo de la ligadura de la vena innominada en este caso. Una vez realizado el control vascular con la ligadura o la sutura de los cabos, se procede a realizar la sutura del defecto traqueal. Es decir, primero lo que vamos a realizar es un debridamiento de los bordes
y posteriormente vamos a seguir las recomendaciones de reparación traqueal de las cuales ya hemos hablado. Se siguen los mismos principios. El borde anterior de la tráquea siempre se repara con sutura absorbible y puntos separados, y el borde posterior de la tráquea se repara con sutura continua, también con material absorbible, así como se ve en la imagen que está en la derecha. Una vez realizado el reparo de la tráquea y el adecuado control vascular, la literatura menciona de que se puede reforzar el lecho quirúrgico con un colgajo muscular compuesto por el esternocleidomastoideo, o también se pueden usar los músculos pretraqueales. Esto es importante y esto lo tenemos que tener en cuenta al momento de realizar los abordajes, ya que debemos respetar los músculos pretraqueales, ya que estos nos pueden servir en dado caso para realizar este tipo de maniobras o este tipo de correcciones quirúrgicas en dicho caso que sean necesarias. Bueno, lo que les estaba comentando el día de la clase de ayer, muchas sociedades quirúrgicas y de anestesia están evaluando o están implementando un protocolo de traqueostomía percutánea, sobre todo, en los cuales el rastreo ecográfico previo o el rastreo ecográfico prequirúrgico represente un pilar fundamental dentro de las valoraciones prequirúrgicas de los pacientes que se van a someter a traqueostomías percutáneas. ¿Esto por qué? Porque la incidencia de fístulas traqueoinnominadas y de sangrados catastróficos por traqueostomía ha ido en aumento durante los últimos 15 años. Entonces les traigo este artículo de la revista española Anestesiología y Reanimación, donde ellos nos traen un caso de un paciente de 48 años que iba a ser sometido a una traqueostomía percutánea, y dentro del escaneo, el rastreo ecográfico previo al procedimiento quirúrgico, se encuentran con esta estructura vascular que está aquí, no sé si alcanzan a ver el puntero, es esa la que está representada el doble color, y la luz traqueal está aquí representada por el numeral, que está casi que con un adosada a la pared anterior de la tráquea, y que presenta una compresión, que presenta una estrechez de la luz a la compresión con el transductor. Y luego en el plano transversal del vaso podemos ver que es un vaso, es un vaso importante, un vaso de gran calibre, y que al momento del acto quirúrgico puede representar un riesgo elevado. Este solo rastreo ecográfico les permitió al cirujano y a los anestesiólogos que trataron el caso eh, permitir o darse cuenta de este gran riesgo que presentaba, y convirtieron la cirugía de percutánea abierta, encontrando el siguiente hallazgo, que es este vaso gigante que ven ahí, que es la vena yugular anterior. En este caso no fue una arteria innominada, pero miren el calibre, el tamaño de esa vena yugular anterior. Y ustedes se imaginan al momento de hacer una traqueostomía percutánea puncionar esa vena, pues sería un sangrado catastrófico que hubiese requerido una intervención inmediata en el paciente. Entonces, esto pues para resaltar la importancia y para pues conducir a que nosotros en un futuro o cuando estemos desarrollando nuestra práctica como cirujanos podamos llenarnos de razones y de seguridad al momento de hacer este tipo de procedimientos, si tenemos a la mano los recursos con que realizarlo. Otras de las, siguiendo con las complicaciones, ya en este caso pasamos a las complicaciones urgentes. Tenemos la fístula traqueoesofágica. La fístula traqueoesofágica, que es un tema del cual también hemos hablado ya en varias ocasiones, y dentro de los cuales nuestra compañera Manuela nos dio una clase bastante enriquecedora. En el ámbito específico de la complicación de traqueostomía, va a estar provocada principalmente por tres factores. La presión prolongada sobre la pared membranosa posterior de la tráquea va a conducir principalmente a una necrosis isquémica. Esta necrosis isquémica provoca un debilitamiento del tejido que conduce a rotura, y la rotura
contando con la relación anatómica entre tráquea y esófago, va a conducir a la formación de la fístula subsiguiente en el ámbito del proceso inflamatorio. Entonces, dentro de los factores de riesgo específicos de la traqueostomía, encontramos las presiones elevadas en la vía respiratoria, la presencia prolongada de un tubo de traqueostomía, esto pues resaltando la importancia de la extubación o de canulación temprana de los pacientes, las presiones elevadas en el balón de traqueostomía, esto importante conocer a cuánto debemos nosotros insuflar el manguito o el balón de la cánula de traqueostomía, si ésta lo tiene, o a cuál es la presión máxima al cual se debe insuflar, y esto lo mencionan siempre los fabricantes. El movimiento excesivo de la traqueostomía, el uso de esteroides, los pacientes diabéticos tipo 1, la hipoxia crónica, desnutrición, anemia y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Son los factores de riesgo a tener en cuenta para la aparición de fístulas traqueoesofágicas. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros específicamente en este tipo de pacientes? Es decir, los pacientes que desarrollan fístula traqueoesofágica secundaria a una traqueostomía. Que en estos pacientes la fístula se puede localizar de 1 a 2 centímetros distal al estoma traqueal, generalmente al nivel donde se adosa el balón de la cánula de traqueostomía. Esto pues nos hace más o menos ubicarnos espacialmente en el sitio donde se encuentra la lesión, y estas lesiones generalmente, como el balón de traqueostomía genera un área de contacto bastante grande, y la presión que generalmente se le administra, la presión positiva a esta vía aérea, puede conducir a que estas lesiones lleguen a medir de 4 a 5 centímetros. Ya sabemos que el diagnóstico se hace broncoscópico, y el gol estándar es el esofagograma con endoscopia de vías digestivas altas. Y el manejo emergente, o el manejo que se le debe realizar como primera línea, es la succión de la tráquea, la suspensión de la vía oral y la cabeza del paciente a 45 grados para evitar complicaciones respiratorias de la misma. No ahondé mucho en el manejo de la fístula traqueoesofágica, porque es un tema del cual ya hemos hablado en varias ocasiones. Siguiendo con la estenosis traqueal, es una complicación bastante común posterior a las traqueostomías y a las cirugías traqueales. Generalmente en los pacientes a los cuales se les realiza traqueostomía o que presentan una intubación prolongada, tienden a presentar un 80% de estos pacientes una estenosis traqueal, no siendo o no necesariamente siendo esta estenosis una estenosis que sea clínicamente significativa. Y esto es importante, porque no significa que de 100 pacientes a los que le haces traqueostomía, o de 100 pacientes a los que presentan una intubación prolongada, 80 van a presentar estenosis severa. No, 80 pueden presentar algún grado de estenosis, no necesariamente una estenosis que sea clínicamente significativa. De estos pacientes, del 3 al 12% requieren alguna intervención, y menos del 1% presentan estenosis críticas. La estenosis se produce por el acúmulo de tejido de granulación y la fibrosis que representa el hecho de la cicatrización a nivel de la tráquea en el tejido tanto periestomal como traqueal. Estas estenosis no van a presentar sintomatología en los pacientes hasta que la estrechez sea mayor al 50% del diámetro de la luz traqueal. Y la mayoría se van a presentar dentro del lapso de los 2 meses posteriores a la decanulación del paciente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para la estenosis traqueal? La infección del sitio quirúrgico, enfermedad por reflujo gastroesofágico, obesidad y la hipotensión durante el acto quirúrgico. Y dentro del cuadro clínico esperable de estos pacientes podemos encontrar dificultad para la eliminación de secreciones, tos, disnea de esfuerzo, disnea en reposo o estridor cuando el diámetro traqueal se hace menor o igual a 5 milímetros. Entonces, cuando ya presentamos una estenosis así de crítica, pues el paciente irá avanzando en la presentación clínica hasta presentar datos de inestabilidad, de disnea en reposo, un estridor que también es característico de estos pacientes. Bueno, dentro del abordaje de estos pacientes siempre se debe caracterizar la estenosis de distintas maneras, es decir, valorar el grado de obstrucción, el nivel de la obstrucción, la longitud del área estenótica
y el grosor o la densidad de la estenosis. Entonces, para acercarnos a estos datos, tenemos la clasificación de Mayer y Cotton, que es una clasificación que es que por medio de visualización directa de la tráquea por vía endoscópica, vamos a establecer los diferentes grados de obstrucción de la luz traqueal. Tenemos el grado 1, que va desde la no obstrucción hasta un 50%, el grado 2, que a partir del 51% hasta el 70%, el grado 3 del 71% hasta el 99% de obstrucción, y el grado 4 es cuando por medio de la vía endoscópica no podemos detectar el lumen de la tráquea, es decir, está completamente cerrada. Acá en la imagen que está del centro a la derecha de la pantalla podemos ver una tomografía, que es el estudio que principalmente se usa para realizar las mediciones que les comenté anteriormente, donde se está valorando la densidad, la longitud y la localización del área estenótica. Entonces, siempre se debe hacer un abordaje tanto endoscópico como tomográfico para principalmente establecer el grado de estenosis, las características de la estenosis y una vez obtenidos estos datos, pues determinar el manejo. ¿Cuál es el manejo de primera línea? Es el manejo endoscópico, que este se realiza por medio de bujías en un broncoscopio con dilatador o como comúnmente se realiza con un balón de angioplastia. Este tratamiento se establece de manera seriada. Se dan 2 o 3 sesiones con un plazo entre sesiones de acuerdo a la evolución de la cicatrización. Al inicio de la terapia se dan de cada 2 o 3 semanas y posteriormente, después de la tercera sesión, se establecen que se dé después de 2 a 3 meses. Todo esto valorado por el cirujano endoscopista o el neumólogo que esté realizando la terapia en este caso. Esta terapia endoscópica es mucho más eficaz en caso de las restenosis, cuando éstas se presentan en fase de constitución y que comparada con las estenosis que ya están fibrosas y constituidas. Es decir, es mucho más difícil provocar una dilatación en una estenosis que ya esté instaurada que en un paciente que pues está en pro de estenosarse completamente y que no está completamente compacto ese tejido fibroso. Entonces, ¿cuáles son los principios de la terapia? El balón de angioplastia se infla de 2 a 10 atmósferas que representan 12 centímetros de agua y este balón se coloca justo en la luz o en el sitio de la estenosis y se provoca el inflado durante 60 a 120 segundos o en su defecto hasta que el paciente presente una desaturación menor al 90%. Este proceso se repite de 2 a 3 veces en función de la eficacia de la terapia o en caso de que se presente aparición de edema laríngeo. Si este edema laríngeo se presenta, se debe introducir una torunda impregnada con adrenalina en una concentración de 1 en 25.000 para controlar el edema. Se dice que esta maniobra de la torunda con adrenalina siempre presenta un control del edema en el 90-95% de los casos. Entonces, una maniobra que es importante tenerla ahí a la mano. Otro de los manejos endoscópicos que se pueden realizar es la incisión radial de la estenosis. Este tratamiento endoscópico está indicado cuando no hay afección del cartílago y generalmente se realizan de 2 a 6 incisiones radiales a nivel de la zona de la estenosis. Se utiliza el láser de dióxido de carbono en modo continuo con una longitud de 1,3 milímetros y una profundidad de 0,5 a 1 milímetro. Esto para tratar de preservar la integridad de los anillos traqueales y evitar las perforaciones traqueales inadvertidas. Esta terapia tiene una desventaja y es que generalmente los pacientes tienen recidivos alrededor de los 9 meses si no se combina con dilataciones. Y además, otra de las maneras de potenciar esta terapia de incisiones radiales es con estas dos maniobras o estas dos alternativas terapéuticas, que son los corticoides y la mitomicina C. En cuanto a los corticoides, se pueden administrar tanto tópicos como sistémicos y
En cuanto a los corticoides sistémicos, son la primera línea en el manejo de las estenosis inflamatorias. Ya la alternativa de la inyección intralesional se da con el acompañamiento de las dilataciones endoscópicas o de las incisiones radiadas de la estenosis. Generalmente se hace una inyección en en 4 puntos o en los puntos alternos a donde se realizó las incisiones radiales. Y en el caso de la mitomicina C es un inhibidor de proliferación de fibroblastos y también un inductor de la apoptosis. La utilidad de esta terapia o de este medicamento solamente está demostrada al momento de las dilataciones y generalmente sus mejores resultados se dan con la segunda aplicación o a las 4 semanas de la realización de la terapia. Generalmente se utiliza una torunda impregnada con de 0,1 a 10 miligramos, estableciendo una duración de contacto de 2 a 5 minutos con hasta 4 aplicaciones por cada paciente. Entonces, estas son las alternativas que tenemos para el manejo endoscópico de las estenosis, dentro de los cuales tenemos unas contraindicaciones que son específicas y para los cuales necesitamos esas alternativas diagnósticas que señalé al comienzo del apartado de la estenosis, que son: la primera contraindicación, que la estenosis sea densa, circunferencial y larga, es decir, que presente más de 10 milímetros en sentido cranocaudal de la tráquea. Las estenosis que son congénitas, que pues prácticamente no aplican en nuestro caso porque se corrigen principalmente en la infancia. Cartílagos malásicos, infección de las vías respiratorias hiperreactivas y recidiva de la estenosis a un grado inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que después de 2 o 3 intentos de terapia endoscópica, el paciente mejore y posteriormente recibe al grado de estenosis por el cual consultó inicialmente. Ya eso contraindica un nuevo manejo endoscópico. Y dentro de las complicaciones que están al orden del 2%, tenemos disfonía transitoria, parálisis laríngea, lesión mucosa del plano glótico, disnea persistente con necesidad de una nueva traqueostomía, enfisema subcutáneo, neumomediastino en caso de perforaciones, etc. Bueno, y en cuanto al manejo quirúrgico, pues básicamente cumple con los mismos principios del manejo que se le da a una resección por fístula traqueoesofágica. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué se hace de diferente aquí? Es que una vez ubicado el sitio de la deformación externa de la tráquea o el sitio donde se presenta la estenosis, este sitio menciona la literatura que generalmente uno lo ubica macroscópicamente, o sea, macroscópicamente es evidente la deformación de la tráquea, o a la palpación se siente el área estenótica, o en su defecto se puede aplicar una maniobra que se llama transiluminación traqueal, pero para esto se necesita un broncoscopio, del el cual pues en nuestro medio generalmente no tenemos a la mano en la sala de cirugía. Entonces se realiza una disección circunferencial directamente al nivel de la estenosis, eh, como se ve en la imagen aquí. Una vez nosotros realizamos la resección del área estenótica, se realiza la maniobra de ventilación mecánica que se conoce como cross table o ventilación cruzada, que es lo que vemos ahí. Se insufla el balón y el tubo orotraqueal pues se angula de manera que le permita al cirujano trabajar en el área donde se va a realizar la anastomosis. Tener en cuenta ciertos aspectos, y es que las resecciones traqueales pueden extenderse de 1,5 a 6 centímetros de longitud, pero en un adulto no podemos resecar más de 1/3 de la tráquea. Esto es importante porque generalmente las zonas de estenosis pueden llegar a ser extensas y tenemos que tener esto en cuenta porque no es posible hacer este tipo de resecciones. ¿Por qué? Porque posteriormente no se podría realizar la anastomosis término-terminal o la tensión provocaría múltiples complicaciones del procedimiento quirúrgico. Además de eso, pues menciona la literatura que una vez hecha la resección, para la realización de la anastomosis se toman 2 puntos de referencia que son cartílago-mucosos en los bordes laterales de la tráquea, como se ve en la imagen C, la que está totalmente a la derecha,
Esto con la finalidad de reducir la tensión y segundo, de servir de punto de referencia para realizar el cierre posteriormente, tanto de la parte membranosa posterior como de la cara anterior de la tráquea. Esta maniobra siempre debe realizarse con el paciente con la flexión del cuello, es decir, no podemos presentar hiperextensión del cuello porque le estamos colocando mucha más tensión al anastomosis traqueal, y esto es algo que siempre se debe evitar para pues lograr resultados exitosos en estos pacientes. Bueno, aquí tenemos un algoritmo de manejo de la estenosis traqueal como a manera de resumen de todo lo que ya les comenté. Acá en el algoritmo nos mencionan la colocación de un tutor o tubo de Montgomery, que es como un tubo en Y, pero generalmente este tubo está más relacionado con manejo de las patologías laríngeas o específicamente de patologías laríngeas, pero lo mencionan como una alternativa en caso de estenosis traqueal sintomática. Este tubo de Montgomery se coloca pasando el tubo a través del estoma de la traqueostomía y por medio de un fibrobroncoscopio que tenga un puerto de trabajo, se pinza el tubo y se ala de tal manera de que quede adecuadamente colocado y permita la permeabilidad de la vía aérea. Si el paciente presenta la tráquea completamente cerrada, pues se le puede ofrecer la primera línea de manejo, que es el manejo endoscópico, como se ve en la parte izquierda. Si el paciente presenta una estabilización del diámetro traqueal posterior al cualquiera de las alternativas endoscópicas, pues simplemente se le da seguimiento de acuerdo al grado de estenosis que presente. Y si el paciente presenta una recidiva, pues tenemos que preguntarnos si el paciente es operable o no es operable. Entonces, si el paciente es operable, pues se programa el procedimiento quirúrgico. Si el paciente no es operable, ya se presentan otro tipo de alternativas, como son la dilatación más colocación de prótesis traqueal. Estas prótesis traqueales son muy similares a los stent de silicona bronquiales, pero generalmente pueden venir de silicona, también pueden venir recubiertos, pero esta dilatación con prótesis generalmente tiene unas tasas de recidiva altas y tiene unas complicaciones como son la movilización de la prótesis. Es por esto que estos pacientes tienen que estar en constante evaluación, generalmente de 3 a 6 meses, valorar el estado clínico de los mismos y generalmente si los pacientes no son operables o no son candidatos a cirugía o presentan una estabilidad de su cuadro, pues se le hace seguimiento con la prótesis colocada. Si el paciente es operable, pues se retira la prótesis y se lleva el paciente a cirugía. Bueno, otra de las complicaciones propias de la traqueostomía son las infecciones, que están muy relacionadas con los cambios, la ausencia o el descuido en el posquirúrgico, en el cambio de los apósitos. Este cambio de los apósitos, pues la literatura menciona que es la piedra angular de la prevención de las infecciones, y que las infecciones tempranas comunes son la celulitis y la traqueitis, como les comenté anteriormente. Este tipo de complicación es mucho más común en la técnica abierta que en la percutánea y establece un alto riesgo de mediastinitis y fascitis necrotizante. Por eso es importante que nosotros les demos manejo inmediatamente para evitar este tipo de complicaciones. Los gérmenes que principalmente se encuentran relacionados son los típicos gérmenes de la piel, el estafilococcus aureus, y en pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos o que presentan comorbilidades como diabetes mellitus, etcétera, la pseudomonas y la flora mixta. Entonces, el tratamiento para esto, pues evidentemente antibiótico terapia de amplio espectro si lo requiere, o si el paciente presenta algún tipo de secreción purulenta, el cultivo y el manejo dirigido por antibiograma. Les traigo este artículo que me pareció muy interesante del Journal de Otorrinolaringología americano del año 2018, donde ellos nos traen a colación una complicación que, que es infrecuente, pero que ya he encontrado, o pues yo durante la revisión de la literatura encontré varios casos de estos en,
que relacionan la artritis séptica de la articulación esternoclavicular relacionada con una complicación posterior a la traqueostomía. Es un paciente al cual se le realizó una traqueostomía alrededor de las 2 semanas posterior a la realización del procedimiento. Consultó por un cuadro de fiebre, dolor a nivel del tórax anterior, eritema, y también presentaba dificultad para respirar y para la fonación, sobre todo. Entonces, el paciente con su antecedente de una traqueostomía secundaria a un trauma ya decanulado, el paciente presentó estas imágenes que se ven en la parte superior izquierda de la pantalla, en donde se ven una pérdida del plano cutáneo a nivel del espacio tomográfico, con presencia de aire y de líquido justo en la zona de la articulación en la zona de la articulación y del plano óseo, como se ve en la flecha delgada que resalta en la imagen B. Entonces, una vez con estos hallazgos, el paciente fue llevado a un escaneo óseo que evidenció eh, la hiperreactividad a nivel de la articulación esternoclavicular y realizando el diagnóstico de una artritis séptica. Posteriormente, el paciente fue llevado a cirugía, a realización de drenaje y debridamiento extenso del proceso infeccioso. Pero, pues esto con la finalidad de resaltar la importancia de la vigilancia clínica de los pacientes posterior tanto a la colocación de la trabeostomía, el seguimiento de la misma, buenos hábitos de cuidado de la traqueostomía y el seguimiento de los pacientes, que en este caso el paciente lo presentó 2 semanas de la realización del procedimiento. Y bueno, una de las complicaciones que son más comunes y que presentan un, un componente mucho más psicológico y estético del paciente, por decirlo de alguna manera, es la fístula traqueocutánea. Recordemos que fisiológicamente se puede dar un chance de que esta fístula traqueocutánea, una vez decanulado el paciente, cierre hasta las 6 semanas aproximadamente. ¿Cómo se hace diagnóstico de una fístula traqueocutánea? Cuando esta fístula persiste alrededor de los 3 a 6 meses posterior a la decanulación. Eh, Dentro del aspecto clínico, son pacientes que generalmente no manifiestan sintomatología, pero sí mencionan algunos casos de irritación e infección de la piel por el acúmulo de las secreciones, tos débil y aspiraciones que pueden provocar neumonías recurrentes, alteraciones en la fonación, los problemas psicológicos propios del aspecto físico y la intolerancia a la inmersión. El manejo de esta fístula traqueocutánea generalmente se le pueden dar manejos tópicos o en su defecto se pueden cerrar quirúrgicamente. Generalmente lo que se realiza es un flap o un colgajo cutáneo que generalmente se hace de esta manera o se puede hacer también en forma romboidea. Una vez se establece el colgajo y se inciden los planos cutáneos, se debe identificar el trayecto fistuloso, el cual, una vez identificado y disecado, se debe pinzar y una vez pinzado, resecar el trayecto fistuloso, siempre dejando el muñón lo más corto posible, realizar una sutura, generalmente, o menciona la literatura que se puede hacer una sutura en 8 o una sutura en cruz, que asegura un cierre hermético del muñón de la fístula. Y una vez se realice el cierre de la fístula, pues ya se puede proceder a cerrar. En este caso, pues la imagen nos muestra de que se deja un dren testigo, pues para valorar unas posibles fugas o cualquier complicación postoperatoria, pero es algo que no encontré como continuo en la literatura, entonces pues que creo que se considera pertinente ya si lo considera cada cirujano como tal. Y luego se realiza el cierre por planos hasta la piel. Igualmente, pues la literatura lo describe como un procedimiento que es sencillo, prácticamente sin ningún tipo o una tasa de recidiva muy mínima,
y muy seguro para los pacientes. Y para finalizar, pues quería compartir con ustedes dos artículos muy interesantes que conseguí al momento de la revisión de la literatura, en los cuales se propende por medidas tanto en el periodo intraoperatorio como en el periodo postquirúrgico para disminuir las tasas de complicaciones asociadas a la traqueostomía. El artículo que ven en la parte superior izquierda es publicado en abril de este año, en el cual hacen una comparación entre los pacientes si utilizar suturas cutáneas o simplemente usar gasas para el cubrimiento y la disminución de las complicaciones de la traqueostomía. Y como conclusión del estudio, pues ellos determinan de que el uso o no de suturas cutáneas o el uso o no como de chalecos o de vestidos de gasa, pues no afecta las tasas de complicaciones infecciosas de la traqueostomía. En cambio, sí lo hacen otros factores como son la técnica quirúrgica deficiente y algunas falencias que se dan en los cuidados postoperatorios por parte del paciente, familiares y del personal asistencial. Y otro de los artículos en los cuales se preguntan si más rápido es mejor en relación a el tiempo de anestesia al momento de la colocación de una traqueostomía. Este estudio me pareció muy interesante porque es un análisis sacado directamente de la base de datos nacional de la Sociedad Americana de Trauma. Entonces, ellos tomaron los datos desde los pacientes de 2012 a 2017 a los cuales se les realizaron traqueostomías en ese tiempo y evaluaron si los pacientes que fueron sometidos a mayor tiempo a anestesia presentaron algún tipo de complicaciones o complicaciones relacionadas al procedimiento o a la anestesia en sí. Y en las conclusiones se dieron cuenta de que independientemente del tiempo de anestesia, el tiempo prolongado de anestesia no representaba un factor de riesgo para complicaciones posterior a la traqueostomía. Es más, ellos mencionan de que no pueden validar estos resultados porque harían falta muchos más estudios que avalaran estas conclusiones, pero que lo que demuestran este estudio es que principalmente los pacientes ASA 4 y ASA 5, los cuales se sometieron a un tiempo de cirugía o de anestesia mucho más prolongado, dentro de los pacientes que ellos tomaron, fueron los pacientes en los cuales, posterior al acto quirúrgico, disminuyó su categoría de riesgo quirúrgico. Entonces me pareció algo muy interesante como esa paradoja que plantean los autores del artículo y pues quería comentarlo con ustedes. Básicamente era eso lo que tenía para compartir con ustedes en la noche de hoy. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar, aportar? Profe Pesano, no sé si quiere hacer algún aporte. Bienvenido nuevamente, profe. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? No, muy... ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿Aló? buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. No, bien. No, yo creo que lo que Francisco presentó estuvo muy bien. No sé ayer qué hablaron, porque veo que ayer tuvieron una charla, no sé de qué era la charla de ayer. Pues me extraña que no me hubieran invitado antes, porque saben que estoy casi desocupado. Pero Profe, es bueno, que me parece que estuvo completo, estuvo bien. O sea, no son casos muy frecuentes, lo más frecuente es el sangrado para nosotros los cirujanos. Es el sangrado y casi siempre, pues afortunadamente, pues en mis años que llevo como cirujano, pues nunca he tenido una fístula
traqueoinnominada. O sea, casi siempre son vasos de piel, afortunadamente, que son fácilmente controlables. Las otras cosas, pues yo creo que deben haber invitado a Carlos Durán, que pronto con las estenosis traqueales y esas cosas, ¿verdad? Que no manejaban mucho los cirujanos generales. Más que todo, pues los cirujanos de cabeza y cuello y los otorrinos. Pero bien, no, creo que estuvo muy bien todo lo que habló Francisco. No creo que haya que agregar muchas cosas. Gracias, profe. Síganme invitando, bueno, no me dejen ahí. Sí, sí, profe, claro, nosotros lo tenemos muy presente. Lo que pasa es que la de ayer fue presencial y ajá, nosotros sabemos que Ya. usted está incapacitado actualmente, entonces. Bien, listo. Bueno, no, está bien. Igual, profe, si nos puede acompañar en la presencial, muchísimo mejor. Estamos haciendo miércoles y jueves a la 1:30 de la tarde, por si de No, pronto pero, se anima, en sede Centro, Barranquilla, de la Libre. Si puede, pues. no, es que me Y en queda las duda. virtuales, Ajá. y en Las las virtuales. virtuales, pues lo vamos a invitar. Yo le paso el link como hoy esta noche, para Bueno, que se listo. conecte. No, ¿Oyó? todavía no puedo porque apenas hoy comencé a caminar con la férula, con la bota de Walker, que es a la 4ª semana. Todavía ahí me duele estudiar el talón a veces cuando apoyo, entonces todavía no puedo esperar. Hay que esperar que pasen estas 2 semanas que vienen para ver si de pronto ya a principios de octubre puedo ir a trabajar. Entonces, vamos a ver cómo va la cosa. Ahí vamos, poquito a poquito. Pacho, bien, marica. Recibí súper bien, súper completa la charla, ¿no? Yo creo que la principal complicación que nosotros tenemos que tener en cuenta como cirujanos de formación y cirujanos general es el sangrado, como le decía el profe Pesano, ¿no? Tal vez ya las fístulas traqueosofágicas, las estenosis, pues pueden hacer parte más de las subespecialidades, ya no sé bien cirugía de tórax, cirugía de cabeza y cuello, pero lo que nosotros como complicaciones agudas tenemos que tener claro son las hemorragias, ¿no? Simplemente el sangrado. Y tú me mencionaste y explicaste muy bien lo de la fístula traqueoarteriosa o trastorno abdominal, como la quieren llamar. Yo lo único que como que variaría en el manejo los pasos a los que le daría, ¿no? O sea, prácticamente en ese punto lo que recomienda la literatura sobre uno debe hacer como que menos a más, ¿no? Entonces, sí, muy bien explicado la maniobra del niño holandés. Yo creo que es una maniobra que yo creo que ninguno de nosotros acá la hemos visto y salimos preparados para eso. Y no sé, o por lo menos lo entendí yo, que mencionaba que era primer manejo, pero no. Yo diría que lo primero, y eso está documentado en varios artículos, es que uno lo primero que hace es, a pesar de que los factores de riesgo que se encuentran para la formación de esa fístula, es la infiltración excesiva del manguito, bien sea de la traqueostomía o se puede presentar en traqueal, pero en este caso en traqueostomía, uno lo primero que debe hacer es insuflar ese balón. Hasta tal punto, de 30 centímetros, que no se vaya a reventar, pero que te permita mantener la compresión sobre la arteria o el tronco arterioso para que se falle. Y eso en caso de no te llega a funcionar, lo que puedes hacer es quitar la cánula de la traqueostomía, y bien lo mencionaste, intubar al paciente, pero hacer una intubación profunda, o sea, no fijar el tubo, porque ese tubo no es para fijar, usualmente lo hacen en 20, 21 de la tonsura labial, lo llevas a 26, a 27, casi justo antes de la carina, ¿cierto? Uno o 2 centímetros antes de la carina, pues igual uno no lo puede medir, pero aquí está promedio entre unos 26 y una persona que mida unos 170 centímetros. Y insuflar, échale aire, y pedir ayuda y llamar a Dios que te venga a ayudar. Pero importante eso, esos 2 pasos antes de llegar a la maniobra del niño holandés. Y, y si llega hasta allá, pues sí, marica, pedirle a Dios será porque, ni modo. Pero sí, afortunadamente es una complicación que muy poco se presenta. Gracias a Dios, espero que nunca en mi vida me vaya a tocar. Y pues nada, alta mortalidad, bien lo explicaste, un sangrado incontrolable. Pues sí, yo creo que sería como que las principales cosas que nosotros como cirujanos en general deberíamos manejar. El control del sangrado como complicación de la traqueostomía. Bueno, ahora, ahora se hacen más traqueostomías percutáneas.
y que no se hace la ecografía previa que mostró Francisco, que no es lo que se hace frecuentemente, tendremos más posibilidad de que haya más lesiones de las venas yugulares anteriores. En una abierta, más o menos las puede hasta ligar antes de darse, pues si tienes que ligar, o las puede retraer hacia los lados y va a haber menos lesiones de las venas yugulares anteriores, que son las que están por ahí cerca. Además, también puede haber lesión de las venas que vienen de la tiroides, del istmo del tiroides. A veces también están ahí y a veces hay que hacer del istmo, cortar el istmo a veces para hacer la traqueostomía abierta. Normalmente yo hago una traqueostomía, hago una forma de U invertida y levanto ese segmento de tráqueo y lo fijo directamente a la fascia, ¿cómo se llama? Se me olvidó. al músculo cutáneo, Entonces, no sé, esa es la técnica que yo hago, pues creo que la que hemos hecho a veces con Gabriel, que las hemos hecho percutánea, no ha ido bien, pero yo creo que es como la gastrostomía abierta, percutánea también, que tiene a veces sus complicaciones con el colon atravesado y con otras cosas. Entonces, son cosas que se presentan por estas técnicas mínimamente invasivas, que lo cual tú no estás viendo adecuadamente las estructuras. Entonces, yo pienso que pues, a medida que haya más percutáneo, de pronto va a haber más posibilidades de lesiones, sobre todo de las venas yugulares anteriores, o sea, y la sobreinflación, ¿cómo se llama? Inflar mucho el balón. Sobreinsuflación. Sí. O sea, yo pienso que hay que tener, pues, la parte del oído, pues, uno infla el balón, que no haya fuga. O sea, hasta ahí la presión debe ser. O sea, no inflarla mucho, porque tampoco es que para que no se necrose ni la pared anterior ni la pared posterior de la tráquea. Entonces, también es importante saber hasta dónde va a inflar uno el balón. O sea, es importantísimo eso. No, y otro escenario que nosotros debemos que tener en cuenta, también como cirujano general, en el caso de una traqueostomía de emergencia, quien sea por una masa en cuello, una masa laringe, masa que distorsione la anatomía del cuello, principalmente con las traqueostomías percutáneas, hay que tener en cuenta de que uno cree que vaya a la tráquea y vaya a usar algún vaso o alguna estructura. Entonces yo creo que uno sí debe como coger el tacto y la experiencia, y principalmente con el profe Durán, que cuando uno hace ese tipo de traqueostomía, y aprovechar esa rotación de bonadonas, que es donde están ese tipo de masas. Pero sí tener el principal cuidado que en ese tipo de pacientes, no sé si sería recomendable hacerla principalmente abierta, o no sé qué comenta el profe Pesano, pero sí, tener en cuenta la distorsión anatómica al momento de la traqueostomía percutánea en ese tipo de pacientes. Sí, es difícil a veces en pacientes con grandes masas a nivel que desvían la tráquea. Pues uno puede pedir una radiografía de cuello o de tórax para ver cómo está la tráquea antes, o un TAC si se puede, para poder más o menos. Pero a veces es difícil localizar una tráquea, además en pacientes con trauma de cuello, a veces con grandes hematomas, cuando los anestesiólogos no pueden intubar, es difícil también intubar un paciente. El paciente a veces fallece antes de que uno llegue a la tráquea, por la dificultad de que el anestesiólogo no puede tampoco. Entonces, eso es difícil, o sea, no es fácil. De la experiencia, más o menos, para uno poder hacer eso rápido. Pero bueno, ahí va uno aprendiendo, viendo los pacientes. Bueno, y también, pues, yo quería dejarle también la inquietud a todos nosotros, pues, que estamos tratando de formar una escuela en el Barranquilla, que tenemos la posibilidad, por lo menos, de cuando nos piden esas valoraciones para programar los pacientes para traqueostomía, pues, no sé qué considera el profe Pesano y pues mis compañeros R mayores, Rafa, Gabriel, que pues tratar de implementar para nosotros como escuela un protocolo de que si vamos a realizar una traqueopercutánea, por lo menos solicitar un rastreo ecográfico previo para, pues precisamente para tratar de adoptar esta nueva corriente que se está implementando, y así tratar de disminuir las lesiones vasculares importantes, que también es una de las complicaciones muy difíciles de manejar una vez se presentan y si no se advierten a tiempo.
Entonces es algo que también pues nos debe despertar el interés para el momento de nosotros establecer nuestros propios protocolos y manejos como escuela. Además de eso, Francisco, de la ecografía, sería bueno también que como escuela, sobre todo en la traqueopercutánea, que debe ser guiada bajo visión directa por una nasofibro, por ejemplo. En Cúcuta, cuando yo roté allá, los residentes, uno se turnaba, uno hacía la nasofibro y estaba vigilando que en efecto el otro residente que estaba haciendo la traqueopercutánea sacara, digámoslo así, la guía hidrofílica o el punzón de la jeringa, que bueno, nosotros no lo hacemos y que de atrevido lo hacemos prácticamente a ciegas. Eso sería bueno como implementarlo, y también la moción que acabas de hacer de pedirle de pronto al paciente un ecodoppler de vasos de cuello para determinar que no haya anomalía vascular en la cara anterior. Eso tocaría hablarlo más que todo con los radiólogos, que de pronto que me hicieran un esquema, digámoslo así, vascular, si se puede, como hacen muchos estudios vasculares, en donde nos digan si hay o no hay, digámoslo así, componentes vasculares en el segmento próximo a hacer la punción de la traqueopercutánea. Pero sí sería muy bueno, de pronto, no sé, hablar ahora aquí con la gerente, si hay un equipo de nasofibro, que realmente no es difícil hacerlo, los residentes allá en Cúcuta lo hacían, y pues uno se va tornando, mientras uno mira, el otro hace la traqueopercutánea, y pues sí, también va a entrar las ecografías. Desafortunadamente, en estos días que estoy en el hospital, se acabaron los kits de traqueopercutánea, y para colmo de males, los pacientes que no han programado pacientes o no nos han pedido valoraciones en el Barranquilla para traqueogastro en la UCI. Entonces sí sería bueno ahora que eso se vuelva a reactivar. Los radiólogos se trasladan a las UCIs, porque casi todos estos pacientes de traqueotomía casi siempre son los de las UCI. Ellos sí tienen un equipo portátil para hacer ese estudio, o tienen que bajar el paciente allá a rayos X, allá a radiología. Pero sí tienen un portátil allá en el hospital. Sí lo tienen, profe, pero a veces por cuestión de tiempo ellos se van antes de... Pero si hay un equipo, o sea, ese equipo sí es móvil, sí es portátil, sí se puede desplazar hasta la UCI como tal. Hay que de pronto empezar a pedirlas y hablar con el radiólogo, ¿no? Que primero suba a hacer esa y después haga la del resto. Me imagino que es por el tiempo. Entonces, primero subir a hacer esa y de pronto que la gerente le diga, mira, tenemos un paciente allá en la UCI, haz esa primero y después termina de hacer otras ecografías. Me imagino yo que hablar con la gerente, preguntarle si se puede hablar con ellos para esas cosas. Y además pedirle en la, ¿cómo se llama? En farmacia que tengan los kits, porque el problema es que no los tengan, que se acostumbren a no tenerlos. O sea, que se acaban y entonces ya duran ahí 3 meses para que lleguen otra vez. Hay que insistirle. O sea, ahora van a decir, no, porque ahora mismo no están haciendo traqueostomía, entonces ¿para qué la van a tener? Esa es siempre la respuesta de farmacia. Cuando se acabaron los Fogarty, o todavía creo que no hay Fogarty. Dijeron que no, ¿por qué? Porque no ha llegado trauma en estos tiempos, ¿qué te parece? Están viendo los carnavales presenciales, para ver. Entonces, no, pero sí hay que pues, pedir en la farmacia que los tengan. Sí me gustaría que los R1 y los R2 de turno de esta semana montaran la charla de Francisco a la página, y además de eso, Francisco, le dones los artículos que utilizaste de tu exposición a los R de esta semana para que los publiquen también en las redes sociales, ¿sí? Entonces, le regales los PDFs ahí al grupo para que los que no estudiaron pues lo hagan. Y a grosso modo la conclusión más importante, y para que se lleven a casa en esta noche, es que se les sale, sobre todo cuando se salga la traqueostomía, la cánula, preferiblemente lleven al paciente a quirófano, o sea, llévenlo sí o sí, por favor.
y hagan una revisión de forma directa y así por lo menos se pueden ir a acostar tranquilos a la casa. Y ya, básicamente eso. No sé si alguien más tiene preguntas, dudas, inquietudes. Y si no hay más, pues nos vemos entonces para la próxima charla. El martes, profe, la charla es virtual. Ah, bueno, listo. Creo que ay, pero es virtual. Y el viernes hay también algo tenemos charla virtual. Oye, el martes hay algo en la sociedad, creo que van a revisar síndrome de pocolicitectomía. Pero Sí, profe, sí, señor. Es una charla de la Asociación Colombiana de Cirugía a las 6 de la tarde, no sé. La sesión número 5. ¿Ah? De pronto, bueno, será de pronto correr para que no se peguen. Nosotros, bueno, ahí miramos, pero yo sé que hay fija clase el martes y el viernes. El martes no recuerdo el tema y el viernes es hipoparatiroidismo postquirúrgico. Ah, bueno. Bueno. Yo le paso el link, no se preocupe. Bueno, pues feliz noche a todos. Gracias. Bueno, bien, hasta luego. Hasta luego.